Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo expresar la integral definida como una suma de rimas. Supongamos por ejemplo que nos piden hallar la integral de esta función entre los valores a y b. ¿Cómo podemos aproximar esta área? Con una suma de rimas. Como ya hemos analizado anteriormente, podemos subdividir esa región en un número de rectángulos muy grande. Es decir, entre más rectángulos obtengamos, más nos aproximamos al área bajo la curva. Pero ¿cómo podemos expresar esa suma de las áreas de los rectángulos usando la notación de sigma o la notación de sumatoria? Supongamos, por ejemplo, que vamos a subdividir la región en n intervalos y vamos a calcular el área de cada uno de esos rectángulos que se generan. En este caso vamos a usar sumas por izquierda. Entonces el área de este rectángulo sería lo que vale la función en x sub 0, este cf de x sub 0 sería la altura, por la base que sería un valor delta x. El siguiente rectángulo tendría una altura, lo que valga la función en x sub 1, por el mismo delta x. El siguiente sería lo que valga la función en x sub 2 por el mismo delta x. Y podemos seguir haciendo esto sucesivamente hasta el último rectángulo. Ojo con el último rectángulo porque la altura del último rectángulo será cuánto vale la función en x sub n menos 1 y la base seguiría siendo el mismo delta x. Si expresamos esta suma en términos de sigma, lo que obtendríamos es, estamos haciendo f de x sub i arrancando este i en 0 e yendo hasta n menos 1. Y cada uno de esos f de x sub i los estamos multiplicando por delta x. Por supuesto, si hacemos que ese número de intervalos, este número de rectángulos, tienda a infinito, esto es una muy buena aproximación de la integral, es decir, del área bajo la curva. Supongamos, por ejemplo, que nos dicen que hallemos el área bajo la curva de esta función f de x igual a pi más seno de x, entre el valor 1 y 4. Veamos entonces lo que significa el área de cada uno de estos rectángulos, específicamente en términos de esta función. Este primer rectángulo entonces tendría, si vamos a dividir esta longitud en n partes iguales, tendría una base de 3 sobre n, porque desde 1 hasta 4, que es la longitud del intervalo, que es de donde a donde nos están pidiendo la integral, la vamos a dividir en n partes. Y la altura de este rectángulo va a ser lo que valga la función en 1, es decir, pi más seno de 1. ¿Qué sería el siguiente rectángulo? La altura sería pi más seno de 1 más 3 sobre n. ¿Por qué más 3 sobre n? Porque este ancho del intervalo va a ser 3 sobre n de manera general. Es decir, que a este 1 le sumamos 3 sobre n y calculamos la función en ese punto. Y multiplicamos por la base que es la misma. Y así lo hacemos para cada uno de los intervalos. En este caso, para llegar a este valor, hemos sumado una vez 3 sobre n, dos veces 3 sobre n. Y vamos a calcular lo que vale la función en ese punto, que sería pi más seno de 1 más 2 veces 3 sobre n multiplicado por su base. Y lo vamos a hacer así tantas veces como rectángulos tengamos hasta llegar al último rectángulo. Fíjense cómo el último rectángulo tendría un área que es sumar n menos 1 veces 3 sobre n y llegamos a este punto, calculamos la función en ese punto que sería pi más seno de 1 más n menos 1 veces 3 sobre n por la base que es 3 sobre n. Pero bueno, ¿qué significa esta suma o esta expresión o cómo la podemos escribir de una manera sintetizada usando la notación de sumatoria o de sigma? Pues podemos decir que esto es la suma desde igual 0 hasta n menos 1 de pi más seno de 1 más i veces 3 sobre n. Este i veces 3 sobre n es el número de veces que nos vamos a ubicar después del valor inicial, que es 1. Y cada uno de esos valores multiplicados por 3 sobre n, que es la base. Fíjense cómo este valor corresponde a cada uno de estos valores que están aquí. Cuando i es 0, entonces el valor inicial sería 1. Seno de 1, pi más seno de 1. Cuando i es 1, entonces sería seno de 1 más 3 sobre n y estaríamos en este punto. Y eso más pi y por 3 sobre n. Cuando i es 2,
entonces tendríamos 1 más 2 veces 3 sobre n y estaríamos en este punto. 1 vez más 2 veces 3 sobre n. Y así sucesivamente. Si hacemos que el número de intervalos tienda a infinito, esta expresión nos equivale al área bajo la curva, es decir, a la integral entre 1 y 4 de pi más seno de x de x. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a encontrar expresiones con sumatorias para aproximar el área bajo la curva, usando sumas por izquierda o sumas por derecha. Muchas gracias.